Ya estamos de vuelta aquí a su programa Vox Populi, Vox Day. Recuerde que nuestras líneas telefónicas están a su disposición para que nos llame, para que mande sus mensajes de texto. Y seguimos con este tema de la ley ambiental y ahora tenemos pues el punto de vista de un usuario que pues vive día con día, no nada más esta ley, sino a los que aplican o a los que revisan esta parte de la ley. Jeremías. Pues nos da gusto que nos acompañes Alberto Pérez. Él es chofer de taxi, de líder además de los taxis verdes de Veracruz, y nos da gusto que estés aquí para hacer valer la voz de los taxistas. En Veracruz hay poco más de 5,000 taxis, quizás ya 6,000 en la conurbación, o al menos en Veracruz, de acuerdo de acuerdo a la numeración. Esto equivaldría al doble de familias que dependen del transporte, del servicio de taxi en esta modalidad, y desde luego la labor que ustedes realizan es un servicio que le prestan a la sociedad, un servicio además complicado. 12 horas trabajan en promedio por turno, habrá algunos que más, otros menos. Sin embargo, se enfrentan sobre todo a un tema que los lastima mucho, el tema de la corrupción, el tema de la presión de los agentes de tránsito. ¿Cómo viven el día a día con los agentes de tránsito en relación a la verificación, en relación a traer todo en orden? ¿Se puede traer el taxi en regla? Bueno, ante todo, darles las gracias por su invitación. Sí. O sea, el tema este es muy importante porque actualmente al gremio de taxis se está viendo muy afectado por todas estas disposiciones nuevas. ¿Sí? Sobre todo la verificación. La verificación actualmente los agentes de tránsito están tomando mucho en cuenta eso. Y en cualquier momento, por cualquier situación, paran al taxi, lo revisan, le hacen su multita. A veces hay multa, a veces no hay multa. Pues a veces les pegan la mordida del cocodrilo. Bueno, es un agradecimiento que les da uno por seguir trabajando. Pero esos agradecimientos son constantes. Yo le llamo corrupción, pero bueno. Son agradecimientos por seguir trabajando. Jeremías, en Veracruz no hay corrupción. No, pero es... Estás viendo una esfera de cristal que no existe. Ustedes trabajan 12 horas en promedio, hay quien trabaja más, en el sol, hacen un gran esfuerzo, y nada más por cualquier situación tener que pagar. Lo vemos en el caso de los que manejan transportes urbanos, en las paradas de los camiones donde se juntan varios, están los agentes de tránsito y vemos por la ventana que van así con la mano recogiendo por todos los camiones. Pues así nada más porque sí. Es un sistema que ya está implementado desde hace mucho tiempo y no hay forma de cambiarlo. Actualmente incluso los horarios de trabajo en el taxi se ha visto en una situación en la que se tiene que modificar. ¿Sí? Actualmente ya hay mucha gente que trabaja las 24 horas, o sea, trabaja solo el taxi. ¿Sí? Ya, ¿qué será? Un 40% anda así, trabajando. El 60% todavía hay 2 turnos, ¿sí? Que son de 12 horas. Esta modificación se ha hecho por la situación de que el trabajo ha bajado mucho. ¿Sí? Ha trabajado. No es usted dijo una cifra de 6,000, no, son aproximadamente cerca de 10,000 taxis en la conurbación Veracruz, Medellín. Los oficiales, porque aparte sabemos que hay taxis piratas, o clonados. Ajá. Es decir, hay dos pues taxis uno que otro 100, por ahí. dos taxis 102. Más o menos. 10,000 taxis. Aproximadamente. Y en Veracruz no son muchos. 6,000. Demasiado. No son muchos, Alberto, perdón, para la cantidad de la población la que puede usar el servicio de taxi. O sea, sí, son muchos, sobre todo en horas pico. ¿Qué habría que hacer, Beto? Yo creo que habría que meter ya un ordenamiento conurbado, ¿sí? A modo de que en las localidades que están conurbadas, que trabajen nada más esos, porque llegan taxis de Antón Lizardo. Sí, ese es otro punto. O sea, no hablamos nada más de los taxis de la conurbación Veracruz-Boca del Río.
Estamos hablando de que las grandes urbes como Jalapa, Córdoba, Orizaba, Fortín, Cuatzamina, Papantla, Poza Rica, también tienen exceso de taxis. Y además llegan de las poblaciones aledañas taxis adicionales a los que ya están dando el servicio ahí. Así es. Y los afectan a ustedes. Bastante, supuesto, porque claro. haga de cuenta que, hablando así, el pastel es el mismo. Pero ahora Sí. les toca una rebanada más pequeña. Más pequeño. Antes se identificaban por el color. Algunos municipios manejaban su taxi de cada color y esto permitía evitar la invasión de rutas. Pero ahora todos son rojos. Todos son rojos. Bueno, ya algunos verdes, Bueno, verdes. En Jalapa ya se empezó, ahorita vamos a ver si se puede empezar aquí en lo que es la conurbación. Hace poco más de 35 años aquí en Veracruz eran azules. Azules antes. Y Sí, hace eran 12 azules. años más o menos. Y sin embargo, todos los taxis 8 años. decían sitio, en la parte de atrás, ¿no? En la cajuela. Sí. Ahora dicen del municipio Y localidad. y antes decían sitio, Sí. porque los vehículos hacían precisamente pues Fila en los sitios. una fila en una banqueta, en una parte específica, y había otros que decían sitio estacionario, que era que podían estar en cualquier lado. ¿Era mejor ese estilo, esa forma, ese tipo de ordenamiento del transporte público? ¿Es mejor dejarlos libres como están ahora en estas grandes asociaciones sindicales? Por el nivel de población que había en aquel tiempo, ese sistema funcionaba. ¿sí? Actualmente, pues casi todos son estacionarios. Por el volumen de taxis que hay, pues hay unos que están agarrando comercios. Las Sí, bases que las hacen. bases que hacen. Pues, han surgido los radiotaxis, ¿sí? Servicios por teléfono. ¿sí? El mismo chofer, conductor, ¿sí? Da sus tarjetitas para que le salen por celular, esto, lo otro. O sea, muchas cosas que se han ido implementando para poder subsistir. Bueno, Roberto, en el caso de la verificación, con la reforma a la ley, se aumentan el costo de la verificación, se aumenta la multa. ¿Cómo les va a impactar? Vamos a tener que tener un orden muy bueno, a lo menos en el gremio vamos a tener que tratar de ayudar a todos, si llegado el momento, pues a ver qué se implementa, hacer unas cajas de ahorro para que todos cumplan con De por con sí el la reforma requisito, fiscal ¿no? les venía afectando. Sí, ya viene afectando Eso es bastante. algo que yo les quería comentar. Sí. Tenemos una reforma fiscal que Claro. está afectando el bolsillo de la supuesto. población. Por eso seguimos en recesión en México. Sí, Arturo. Tenemos un estado que 6 de cada 10 veracruzanos no tienen para comprar su canasta básica, que es de 1,200 pesos en zonas urbanas, de 860 pesos en zonas rurales. Y aparte nos meten esta ley que busca recaudar más fondos, desde luego a costa de Del una clase en bolsillo. peligro de extinción, que es la clase media. El bolsillo ciudadano. Así es. ¿Qué tanto tienen que pasar ustedes para una revista? Porque nosotros, particulares, tenemos que ir al verificentro, verificar nuestro vehículo. Si no pasa la verificación, tendremos que adaptar o ponerle lo necesario a nuestro carro para que pueda pasar El la convertidor verificación. El catalítico. convertidor catalítico. Ustedes tendrán que hacer lo mismo, Beto, pero ustedes tienen que pasar la revista. ¿Qué tanto es La esa misma burocracia que tienen que pasar ustedes? La misma situación que se está presentando en el transporte público, modalidad taxi, nos vemos obligados, ¿sí? A implementar ciertas cosas ¿qué será? Empezar con situaciones de modificar la forma de trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el patrón, el que tiene patrón, hay mucho patrón que trabaja su taxi, tiene que ver la manera de cómo se va a administrar para que le alcance para todo. Pero el patrón que tiene choferes, ese es el que realmente se afecta. ¿Cuánto gana un chofer al día trabajando 12 horas promedio? O sea, actualmente es un promedio de unos 150 pesos ya es lo que diarios. les queda para ustedes. Diarios los que quedan. Después que tienen que sacar cuenta, gasolina, gasolina, lavado de lavada, vehículos, todo, claro. o sea, ponches o algo así. 150 pesos al día. 150 pesos. Y si chocan, pues el equivalente igual deducible. No, de incluso por la misma responsabilidad civil, situación todo de que no hay mucho trabajo, tienen que andar rapidísimo. Luego hay accidentes, y cuando hay un accidente,
ya el chofer ya se queda sin trabajo, como quien dice. Y además no tienen seguridad social. No hay seguro social, no hay prestación. Muy pocos patrones les ofrecen seguridad sí hay social unos que otros, a sus sí. choferes, ¿no? Sí, Pero hay son unos pocos, son los menos. Muy pocos. Ahora, ¿qué va a pasar? Por decir, un vehículo del año 2000, 2001, que de entrada todos los taxis tienen que ser 10 años de modelo hacia 2014, es decir, de 2004 a la fecha. Algunos vehículos de esos modelos atrasados que ya no tengan los convertidores catalíticos, hablamos de que esto cuesta entre 10 y 15 mil pesos. ¿Cómo lo van a pagar si el ingreso es tan bajo? ¿Cómo lo van a pagar las familias veracruzanas que tengan que verificar y de lo contrario les van a retirar el vehículo de circulación? Por eso hablaba, 6 de cada 10 veracruzanos no tienen para comer. Claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo van a tener 15 mil pesos para poder comprar el convertidor catalítico? A lo mejor los diputados están pensando en un crédito masivo, ¿no? Digo, y quiero pensar. Pensando si en el pueblo. Se echaron para adelante una ley como esta, los diputados locales, pues van a estar pensando en que el dinero va a fluir de manera espontánea entre todas las familias veracruzanas, ¿no? Ahora, también el riesgo es que esto va a incrementar la corrupción. Tan solo me toca verlo en Boca del Río y frente a la iglesia de Santa Ana. Tránsito estatal y tránsito municipal están parados en las esquinas y me llamó la atención que hoy en la mañana, al momento que se pone el semáforo en color rojo, se acerca unos agentes de tránsito a preguntarles sobre la verificación. Estaban parados los vehículos adelante y muchos todavía no traen la verificación. Hace rato el responsable de un verificentro nos decía que el 60%, el 70% no verifica. Entonces se van a empezar a aprovechar de la falta de conocimiento de la ley. Primero, que esto va a operar a partir de enero. Sí. ¿Y esto qué va a pasar? O sea, va a generar corrupción. Corrupción y un tema que necesitamos otro programa. Y de momento pues nos tenemos que ir al corte y queremos agradecerte, Alberto Pérez Rosas, en verdad que nos hayas acompañado esta noche. Mucha suerte en su andar en estos caballos de hojalata, estos caballos motorizados, muchísima suerte. Hay muchísimos riesgos, ¿no? En las noches y bueno. En fin, adelante Pamela con los... Y en verdad agradecemos mucho la presencia y pues mucha suerte y muchas felicidades también por el trabajo que hacen, ¿no? Le sirven al pueblo. Así es. Finalmente. Tratamos. Un gran saludo para Betito y el panel, atentamente Armando Aguilar. Muchas gracias, don Armando. Al gobierno no le interesa la situación del pueblo porque solo piensan en su beneficio. La señora Cabrera. No hay que cargarle todos los agentes de no hay que cargarle todo a los agentes de tránsito, ya que les dan un salario de hambre y prácticamente los mandan a robar. Atentamente, señor Muñoz. Aquí está su voz a través de estas cámaras. Muchas gracias por sus llamados. Una vez más, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Sí. Vamos a un corte, regresamos a su programa Vox Populi, Vox Day. No le cambie.